preguntas. ¿Sí? Silencio a todos. Y vamos a empezar a compartir pantalla. Fíjense si ya, alguno me puede avisar si ve la... Sí, profe, sí se ve. Gracias. Bueno, la clase de hoy vamos a ver fluidos en general. Vamos a empezar con la parte de la hidrostática y luego vamos a ver la hidrodinámica. ¿Qué significa la hidrostática? Que son los fluidos en reposo. En la hidrodinámica, los fluidos en movimiento. ¿Sí? Los fluidos, ustedes saben que son muy importantes para la vida cotidiana. Nosotros los bebemos, los respiramos, nadamos en ellos. Ellos circulan por nuestro cuerpo, controlan el clima. Ustedes saben que los aviones vuelan en ellos, los barcos flotan en ellos. Entonces, un fluido es cualquier sustancia que puede fluir, tanto líquido como gases. Nosotros vamos a comenzar nuestro estudio con la estática de los fluidos, o sea, los fluidos en reposo, ¿sí? En situaciones de equilibrio. Y van a ver que las leyes de Newton, tanto de la primera y segunda ley, nos sirven para el tratamiento de este tema. En primer lugar, vamos a repasar algunas magnitudes que son fundamentales para el tratamiento de fluidos. Una de ellas es la densidad. La densidad, ustedes saben que es una propiedad fundamental de cualquier material y que está definida como la cociente entre su masa y por unidad de volumen. Un material homogéneo, tanto como el hielo o el hierro, tienen la misma densidad en todas sus partes. Utilizamos la letra griega para definirla, entonces se define como el cociente M sobre B, masa sobre volumen. Esto muchas veces se conoce como densidad volumétrica. Se define así, porque es masa por unidad de volumen. La densidad de algunos materiales varía de un punto a otro. Eso pasa, por ejemplo, en el caso de la atmósfera, que es menos densa a mayor altura, o en el caso de los océanos, que son más densos a mayores profundidades. En estos casos donde se habla de una densidad media, la expresión esta sirve para poder calcular la densidad media de estos materiales. La densidad de un material depende también de factores ambientales, tanto como la temperatura y la presión. ¿En qué se mide? Si estamos en el sistema internacional, se mide en kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Acá en la tabla tenemos algunos datos, algunos valores de densidad de materiales. ¿Sí? Por ejemplo, el aire a una atmósfera de presión a 20 grados centígrados tiene una densidad de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. Mientras que, por ejemplo, el hielo, 0,92, el agua 1 por 10 al cubo, por supuesto, el agua del mar es más densa, 1.03 por 10 al cubo, y después tenemos los metales, por ejemplo, como el latón, 8.6 por 10 al cubo, o el cobre, 8.9 por 10 al cubo. ¿Sí? Ahí les he colocado cuál es el material más denso que se encuentra sobre la Tierra, que es el osmio, que tiene 22.5 por 10 al cubo kilogramo por metro cúbico como densidad, y también hay algunos objetos astronómicos, como es el caso de la estrella de enana blanca, que tiene una densidad de 10 a la 10, o la estrella de neutrones, que tiene una densidad de 10 a la 18. Veamos un poquitito también otra magnitud que está vinculada con los fluidos y que es la presión. Cuando un fluido, sea un líquido o un gas, está en reposo, ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie en contacto con él. Por ejemplo, puede ser las paredes del recipiente, puede ser un cuerpo sumergido en el fluido, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero seguramente sí, cuando uno se introduce en una pileta de natación, sentimos la fuerza que sentimos en las piernas al meterlas en la piscina, eso está vinculado con la presión. ¿Por qué? Porque aunque todo el fluido global está en reposo, las moléculas que lo componen están en continuo movimiento.
Y la fuerza ejercida por el fluido se debe a los choques de las moléculas con las moléculas del agua, sería de la piscina, con nuestras piernas o con las paredes del recipiente. Entonces, con eso está vinculada la presión. Bien. Si imaginamos una superficie dentro del fluido, el fluido en cada lado de ella ejerce fuerzas iguales y opuestas sobre ella, ¿sí? Si no, la superficie estaría acelerada y el fluido no podría permanecer en reposo. Acá hay una pequeña figurita que dice un área pequeña de A dentro de un fluido, y dice, considera una pequeña área diferencial de A centrada en un punto del fluido, y la fuerza normal sería la componente normal de la fuerza del fluido sobre cada lado es de F perpendicular. Entonces, ¿cómo se define la presión en ese punto? Como la fuerza, como la componente normal de la fuerza, o fuerza normal, por unidad de área, sería de A. Ahora bien, si la presión es la misma en todos los puntos de la superficie, que sea una superficie plana finita de área A, ya podemos definir la presión como el cociente de la componente perpendicular de la fuerza sobre el área. ¿Sí? Donde F perpendicular es la fuerza normal neta sobre el lado de la superficie. La unidad en el sistema internacional de la presión es el pascal, ¿sí? Donde un pascal es 1 newton sobre metro cuadrado. Y acá hay algunas unidades muy empleadas en la meteorología, que son el bar y el minibar. Un bar es igual a 10 a la quinta pascal y un minibar 100 pascales. Cabe mencionar acá la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión de la atmósfera terrestre, que ejerce la atmósfera terrestre. La presión en el fondo de ese mar de aire en el cual vivimos. Esta presión varía con el clima y con la altura. La presión atmosférica normal a nivel del mar, un valor medio, es de 1 atmósfera y está definida como exactamente es 101.325 pascales. Y si lo queremos escribir con 4 cifras significativas, sería 1,013 por 10 a la quinta pascal, y eso sería también 1,013 bar o 1013 milibares. Muchas veces ustedes deben escuchar los informativos la presión atmosférica, y la presión atmosférica muchas veces se expresa en hectopascales, ¿sí? O sea, serían 100 pascales. Bueno, antes se usaba el milibar. Y acá un pequeño comentario y con mucho cuidado. Nosotros en el lenguaje diario, para nosotros las palabras presión y fuerza significan casi lo mismo. Pero en la mecánica de los fluidos describen cantidades distintas, con características diferentes, ¿sí? Entonces, la presión de los fluidos actúa perpendicularmente a cualquier superficie del fluido sin importar la orientación. Por lo tanto, la presión no tiene una dirección intrínseca, es un escalar, mientras que la fuerza es un vector con una dirección definida. Entonces, una aclaración. Nosotros sabemos que fuerza es magnitud vectorial, presión es una magnitud escalar. ¿Sí? Ustedes ya saben que las fuerzas se miden en Newton, tienen módulo, dirección y sentido, mientras que la presión, ya saben que la presión de fluido actúa perpendicularmente a cualquier superficie. Y recuerden también que la presión está vinculada con el movimiento continuo de las moléculas que componen el fluido. Veamos un poquitito el teorema general de la hidrostática, que quizás ustedes han visto esto en el secundario. Si podemos depreciar el peso del fluido, la presión en el fluido es la misma en todo el volumen. Entonces, hemos utilizado esa aproximación en la elasticidad, cuando se vio el esfuerzo y la deformación por volumen. Pero la presión atmosférica es menor a gran altura
que al nivel del mar. O sea, a nivel del mar nosotros ya hemos visto un valor medio de una atmósfera. Si vamos subiendo en altura, tenemos una presión atmosférica menor, por supuesto, y esto ¿qué hace? Por ejemplo, obliga a presurizar la cabina de un avión que está volando a más de 10.000 metros, o alrededor de 10.000 metros. Y también, si nos sumergimos en agua profunda, los oídos nos indican que la presión aumenta rápidamente con la profundidad. ¿Sí? Entonces, también hay que tener un poco de cuidado con respecto al tiempo en el cual se puede uno someter a presiones a profundidades tan altas y que producen daños en la salud. Entonces, podemos deducir, hay una relación general entre la presión P en cualquier punto de un fluido en reposo y la altura I del punto. Me refiero, I como hemos utilizado también dentro de la física 1, ¿no es cierto? Hemos tomado I en la dirección vertical, IX, ¿sí? Entonces, suponemos que la densidad ρ y la aceleración debido a la gravedad tienen el mismo valor en todo el fluido, es decir, que la densidad es uniforme. Si el fluido está en equilibrio, cada elemento del volumen está en equilibrio, ¿sí? Entonces vamos a considerar, acá tenemos un recipiente de vidrio que tiene un fluido, puede ser agua, y vamos a considerar un elemento delgado de altura DI, fíjense, está indicado el DI, y tanto la superficie inferior como superior tienen un área A, y están distanciadas a una distancia I y I más DI por encima de algún nivel de referencia que puede ser la base de este recipiente. El volumen de ese elemento va a ser dA igual a A por DI, el volumen diferencial, ¿no es cierto? Porque A es constante, entonces A por DI, y su masa, recuerden ustedes que hemos definido ρ como M sobre B. Entonces, si ρ es constante, la diferencial de masa será igual a ρ por dB. Pero por otro lado, dB era A por DI. Entonces dB es ρ por A por DI. Y el peso es masa por aceleración de la gravedad. Entonces, la diferencial de peso será dm por G. O sea, será ρ por G por A por DI. Esa sería la diferencial de peso de ese elemento del fluido que está en reposo, que tiene área A y espesor de I. Ahora veamos qué otras fuerzas actúan sobre este elemento. Vamos a llamar P a la presión en la cara superior, perdón, en la cara inferior, y la componente I de la fuerza total hacia arriba, que actúa sobre esa superficie, es P por A. P por A. Esa es la fuerza debida a la presión sobre la superficie inferior. ¿Qué pasa en la superficie superior? En la superficie superior, la presión sobre la superficie o la cara superior sería P más dP por A. Perdón, la presión es P más dP, y la componente I de la fuerza total, que sería hacia abajo, sería P más dP por A. Entonces, el elemento del fluido está en equilibrio, así que todas las componentes I de la fuerza total, incluyendo el peso y las fuerzas en las caras superior e inferior, debe ser 0, porque la suma de las fuerzas en la dirección I tiene que ser 0, porque este elemento de fluido está en reposo. Entonces tenemos hacia arriba P por A, hacia abajo P más dP por A, y después el peso también es hacia abajo, está indicado ahí, dW. No podíamos usar la P, y menos los libros tampoco lo hacen. Esto es extraído de uno de los libros, y también utiliza la W, porque utilizamos la P para la presión y puede confundir. Entonces, la diferencial del peso sería esto.
Y si dividimos toda esta expresión por A, llegamos a que dP sobre dI es igual a menos ρ por G. O sea, ¿cómo varía la presión con la altura? Quiere decir que si aumenta I, disminuye P. ¿Por qué? Porque hay un signo menos acá. Si aumenta I, disminuye P. Es una ecuación diferencial. Esta ecuación indica que si aumenta I, disminuye P. Es decir, al subir el fluido, la presión disminuye, que es lo que uno espera. Porque como charlábamos hace ratito, a medida que es más profundo, a medida que aumentamos la profundidad, está aumentando la presión. Entonces, si tomamos P1 y P2 como presiones a dos alturas, una altura I1 y una altura I2, y ρ y G son constantes, ρ es la densidad del fluido y G la aceleración de la gravedad, integrando esta expresión nos quedaría que P2 menos P1 es igual a menos ρ por G por I2 menos I1. Suele ser útil expresar esta expresión en términos de la profundidad bajo la superficie del líquido. Entonces vamos a tomar, creo que acá hay está el esquemita, sí. Entonces, vamos a tomar como I2 la altura H, P2 la presión al nivel del líquido, y por eso ponemos la altura P0, que significa el subíndice sea profundidad 0, y la profundidad en el punto 1 bajo la superficie es H igual a I2 menos I1. ¿Sí? Entonces, tendremos que P0 menos P igual a menos ρ G por I2 menos I1, que sería H. I2 menos I1 es H. Entonces, la presión P a una profundidad H es mayor que la presión P0, la presión en la superficie. ¿Sí? En una cantidad ρGH. Entonces, chicos, ustedes seguramente deben haber visto que el teorema general de la hidrostática dice que la presión a una determinada profundidad es la presión atmosférica más ρGH, que sería la presión debida a la altura, en la cual, de la altura de esa capa de fluido que está por encima de la profundidad a la cual están calculando su presión. Entonces, ustedes generalmente, los que han visto el teorema general de la hidrostática, deben haber visto esta expresión. Esta expresión también nos dice que la presión es la misma en dos puntos situados en el mismo nivel de fluido, y la forma del recipiente no importa, como está expresado acá en distintos tubos que tienen diferentes formas, y cómo estos tubos que tienen diferentes formas tienen presión. La presión es la misma, la presión en la parte superior de cada columna del líquido es la presión atmosférica. Entonces la presión en la base de estos tubos indicados acá tienen la misma presión, pero tienen el mismo nivel. Bueno, voy muy rápido. Profe, una pregunta. ¿Sí? Rapidito para que siga. ¿Qué sería ρ? Es la densidad. Hemos dicho que ρ es la densidad. La densidad. Listo. Claro, la densidad volumétrica. ¿Alguna otra pregunta rapidita? ¿Y cómo se llamaba el teorema? Teorema general de la hidrostática. Listo, gracias. Profe, yo tengo una pregunta sobre cómo expresa la presión y la fuerza. No lo llegué a entender bien. Después toda la explicación perfecta. La presión es la presión. La presión se utiliza la letra P minúscula y es una magnitud escalar. Sí, perfecto. Pero cuando lo expresa en el ejemplo con A, ahí me confundí un toque. Ahora me estoy mirando, me levanto. Hay una de las fuerzas, dice P más DI. Si no me equivoco. Perdón, acá, lo que estábamos viendo recién, ¿no? Espera, sí. Disculpe. Sí, contame. P más DP por A. Eso no lo llegué a entender bien. Y en realidad, vos sabés que P por A sería la fuerza, porque acordate que presión es fuerza sobre área. Presión es fuerza sobre área. Sí. Entonces, si vos estás despejando la fuerza, área pasa al otro miembro, entonces te queda P por A.
Por eso te queda P por A es la fuerza perpendicular a la superficie. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, veamos ahora la ley de Pascal. ¿Sí? La ecuación esa que hemos visto recién de la ley general de la hidrostática, que dice P igual a P0 más ρg por H, ¿qué nos está indicando? Nos indica que a medida que si aumentamos la presión en la superficie, por ejemplo, usando un pistón que ajusta exactamente sobre la boca del recipiente, podemos empujar sobre la superficie del fluido y la presión P a cualquier profundidad aumenta exactamente en la misma cantidad. Entonces, un científico que se llamó Blaise Pascal, que vivió ahí en el siglo XVII, enunció lo que se conoce con el nombre de ley de Pascal y que tiene muchas aplicaciones. La presión ¿qué dice la ley de Pascal? Que la presión aplicada a un fluido encerrado en un recipiente, por supuesto, se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente. Una de las aplicaciones más conocidas de la ley de Pascal es el elevador hidráulico, que no me entraba ahí, tuve que ponerlo abajo, que es el que se utilizan los mecánicos y también en los lugares donde se hacen los cambios de aceite en el auto, para elevar para elevar el auto. Y también se utiliza, por ejemplo, el dentista o el peluquero para subir la silla, aplica el principio de Pascal. ¿Sí? ¿Qué dice acá? ¿Sí? ¿Puedes subir un poco a donde estaba la ley de Pascal, por favor? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Este apunte se lo puede conseguir? O sea, ¿va a estar subido en la página? Todo se sube a la página. El día de hoy a la tarde lo vamos a subir, o tarde-noche. Bien, después perfecto. que yo termine mi clase. Muchas gracias, profe. Bien, entonces el elevador hidráulico que se presenta en la figura ilustra la ley de Pascal. Un pistón con área transversal pequeña 1 ejerce una fuerza F1, acá tenemos, acá está el pistón, ejerce una fuerza F1 sobre este pistón de área A1, ¿sí? Y esa presión se transmite por el líquido que es aceite. La presión aplicada P igual a F1 por A1 se transmite a través del tubo conector al pistón de mayor área A2. Y la presión aplicada en los mismos nos quedaría así. Presión es F sobre A, entonces quedaría P igual a F1 sobre A1 y esto es igual a F2 sobre A2. Porque la presión es la misma, es la presión que se transmite por ese fluido que en general es aceite. ¿Sí? Sería, ¿Perdón? una pregunta, ¿sería el módulo de la fuerza? Sí, por supuesto, claro que sí. F2 es igual a A2 sobre A1 por F1, despejando. Entonces el elevador hidráulico es un dispositivo que sirve para multiplicador de fuerza en un factor de multiplicación que es igual a la cociente de las áreas. ¿Sí? Ustedes han visto que en la silla del dentista o del peluquero, donde pisa el peluquero para subir, no tiene un tamañito así, es un área así. Ejerce una fuerza que se transmite por ese fluido, por ese tubo conector, que sirve como multiplicador de fuerza, la fuerza que ejerce. ¿Sí? Y permite subirnos a nosotros, elevarnos un poco de acuerdo a lo que se necesite. Por eso Pero no dice entiendo que... por qué se multiplica la fuerza. Y porque yo acá estoy ejerciendo una fuerza F1 sobre un área, que es un área pequeña, un área chica, y es una fuerza que tiene un módulo bastante bajo, y eso yo tengo una presión, que sería F1 sobre A1. Esa presión se transmite por este fluido, en todas las partes del fluido y de las paredes del recipiente, y en este lado, que yo tengo un área mayor, se multiplica. ¿Por qué se multiplica la fuerza? Porque puede sostener
este vehículo que ejerce sobre esta base un área, el peso de un vehículo es mucho mayor que la fuerza que se ejerce acá. Por eso se multiplica la fuerza. Y la fuerza esa, F2, es directamente proporcional al cociente de las áreas. Por eso se multiplica la fuerza F1. La silla de los dentistas, los gatos hidráulicos para los autos y muchos elevadores, los frenos hidráulicos se basan en este principio. ¿Sí? ¿Y sí o sí ambos pistones tienen que estar a la misma altura? ¿Perdón? O sea, sí o sí los dos pistones tienen que estar a la misma altura, o generalmente el pistón más chico está más alto, ¿no? Ya vamos a ver un poquitito eso cuando veamos un poco de los fluidos en movimiento. ¿Mm? Ajá. ¿Sí? Esa ecuación se cumple solo si F2 es más, perdón, que el área 2 es mayor que el área 1. Esto es la expresión, esto es la expresión que se vale. Y vos ahí vas a despejar si te conviene F1 o F2 de acuerdo al dato que vos tengas. Bien, gracias. ¿Qué pasa en el caso de los gases? El supuesto de que la densidad es uniforme solo es realista en distancias cortas, verticales cortas. En un cuarto que tiene 3 metros de altura, lleno de aire con densidad uniforme, ¿se acuerdan que era 1.2 kilogramos por metro cúbico? La diferencia de presión entre el piso y el techo es solo de 35 pascales. Pero, por ejemplo, en el caso del monte Everest, que tiene una altura de casi de 9.000 metros, la diferencia de presión entre el nivel del mar y la cumbre de este monte Everest, la diferencia de densidad, la densidad cambia en un factor de 3, y en ese caso ya no podemos utilizar esta expresión considerando la densidad constante. ¿Sí? Los líquidos, en cambio, son casi incompresibles y suele ser una buena aproximación considerar su densidad como independiente de la presión. Una presión de varios cientos de atmósferas solo causa un pequeño incremento porcentual en la densidad en la mayoría de los líquidos. Entonces, recuerden que dijimos que la ley general de la hidrostática hemos considerado que la densidad era constante, la densidad y la aceleración de la gravedad. Para el caso de los gases, muchas veces no ocurre esto. Entonces hay que ser un poco cuidadoso. Ya vamos a ver cuando vean, cuando estudien gases, que ya algunos de ustedes deben haber hecho, no sé si están haciendo la química ahora, algunos deben estar haciendo la química, u otros ya lo han hecho en el primer cuatrimestre, donde cómo va cambiando la presión para el caso de un gas. Así que eso queda, en general, los fluidos, hay algunas de las expresiones que son válidas tanto para líquidos como gases, pero hay algunas otras que no. ¿Está claro? Entonces se hacen las indicaciones respectivas. Otra preguntita. ¿Es decir que la ley de Pascal no se aplica a los gases? Se puede aplicar a los gases, pero siempre y cuando podás considerar constante la densidad. Listo, profe. Gracias. ¿Alguna pregunta en el chat? Hay varias preguntas en el chat. ¿Alguien me puede...? A ver. Chicos, hay algunas preguntas que se hacen, ahí escuchen un poquito. Lo de la jeringa, recuerden un poquitito lo de la jeringa, que el fluido está en movimiento. ¿Mm? Siempre hay una diferencia de área, tiene que haber diferencia de área para que sirva como multiplicador porque dice multiplicador de fuerza. Si no hay diferencia de área no sirve, ¿sí? Estoy contestando algunas preguntas del chat. Lo del pistón, no sé si Lucas, ¿te ha quedado más claro esto? Bueno. Vamos a ver ahora la presión absoluta, la presión manométrica y los manómetros.
si la presión dentro de un neumático es igual a la presión atmosférica, el neumático estará desinflado. La presión debe ser mayor que la presión debe ser mayor que la presión atmosférica para poder sostener un vehículo, un auto. Así que la cantidad significativa es la diferencia entre la presión interna del neumático y la presión externa. Cuando nosotros vamos a calibrar las ruedas del auto, nosotros directamente decimos, póngale 30, póngale 31 o 32. ¿Qué es eso? En este caso serían 30 libras, o decimos 32 libras, que es en general lo que usamos. Por ahí cuando uno viaja en verano le pone un poco más. Entonces, en realidad serían 32 libras por pulgada cuadrado. ¿Por qué? Porque los manómetros que tienen en las gomerías, lo que tienen los gomeros, miden, se mide en unidades de libra por pulgada cuadrado, que estarían en la unidad inglesa, el sistema internacional, el sistema de inglés de unidades. Espero, me he perdido un poquitito. Entonces, cuando decimos la presión de un neumático es de 32 libras, igual a 220 kilopascal, o 2.2 por 10 a la quinta pascales, queremos decir que es mayor que la presión atmosférica en esa cantidad. Entonces, la presión total en el neumático sería la suma de la presión atmosférica más la presión interna. El exceso de presión por encima de la atmosférica se llama presión manométrica, o sea, la diferencia de presión se llama presión manométrica, y la presión total se llama presión absoluta. Entonces, los ingenieros muchas veces usan las abreviaturas PSIC y PSIA para libras por pulgada cuadrada manométrica y libra por pulgada cuadrada absoluta, respectivamente. Nosotros eso no tomamos, pero eso es de formación, chicos. Entonces, si la presión es menor que la presión atmosférica como un vacío parcial, la presión manométrica es negativa. El medidor de presión más sencillo es el manómetro de tubo abierto. El tubo en forma de U contiene un líquido de densidad ρ, con frecuencia puede ser mercurio o agua, y el extremo izquierdo del tubo se conecta al recipiente donde se mide la presión P. Acá tenemos, ¿dónde está ay, cómo es lo de abajo? Acá tenemos el recipiente que contiene un gas o un fluido en general que tiene presión P, y después tenemos el líquido manométrico, que puede ser agua o mercurio. Esto se llama manómetro de tubo abierto. ¿Por qué? Porque está abierto a la atmósfera en este lado del tubo. El otro lado del tubo en U está conectado con este recipiente que contiene el fluido cuya presión queremos conocer. Entonces, la presión en el fondo del tubo debido al fluido de la columna izquierda, bueno, esto se lo podemos decir directamente con él. Entonces, ¿puedes subir un poco a lo de presión absoluta? ¿qué es lo que pasa? La presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, la presión en el fondo del tubo debida al fluido de la columna izquierda será la presión del recipiente, vamos a venir acá abajo que es más fácil, o sea, la presión que ejerce el fluido en el recipiente más la presión de toda esta columna, o sea que sería P más ρ G por I1. Mientras que, ¿qué presión tengo en esta otra columna? Tengo la presión atmosférica, porque acá yo tengo la atmósfera, está abierto a la atmósfera, más la presión de toda esta columna, que sería ρg por I0, por I sub 2. Entonces, fíjense, en esta columna es P más ρ por G por I1, y acá tengo la presión atmosférica más ρ por G por I2. Como están al mismo nivel, la presión es igual en el fondo de los dos tubos. Entonces yo puedo igualar P más ρ G por I1 a P atmosférica más ρ G por I2, que es lo que está acá hecho.
está puesto acá. Acá está puesto. P más ρ por G por I1 es igual a PA, que sería la presión atmosférica, más ρ por G por I2. Y de ahí podemos despejar la diferencia de presión. P menos PA sería igual a ρ por G por I2 menos I1. Pero si vemos que I2 menos I1 es H, es la diferencia en la columna, sería ρ GH. Entonces, P es la presión absoluta, la presión dentro que nosotros queremos medir. La diferencia de P menos PA es la presión absoluta y la atmosférica. La diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica se llama presión manométrica. ¿Sí? Entonces, la presión manométrica es proporcional a la diferencia de altura I2 menos I1 de las columnas. Profe, los infladores que tienen manómetros tienen un sistema parecido a lo que muestro ahí abajo, con un líquido adentro. El manómetro de los gomeros, ¿me decís vos? Sí. Hay varios tipos de manómetros. Nosotros en este momento no tenemos tiempo de darles todo, pero tiene un fluido adentro. Profe, ese manómetro... El espacio vacío ese que se ve abajo en el dibujo como ese redondito, sería como la llanta que se conecta para inflarlo, ¿no? Claro, pero es diferente la forma de funcionamiento. No es un tubo, no es un manómetro de tubo abierto ni de tubo cerrado, porque nosotros podemos tener un manómetro de tubo cerrado a la atmósfera, ¿sí? No tengo acá la presión atmosférica, sino en este lugar voy a tener la presión del vapor de mercurio, por ejemplo. La presión del vapor de mercurio es mínima, yo la puedo despreciar. Entonces, en ese caso, yo voy a tener que P más ρ por G por I1 es igual a ρ por G por I2, que va a ser distinto, porque seguramente va a subir un poco más acá. Entonces, a eso voy a tener un manómetro de tubo cerrado. Ustedes van a trabajar en los prácticos con manómetro de tubo abierto y con manómetro de tubo cerrado. ¿Otra pregunta? Sí, profe, el manómetro no medía la presión absoluta, ¿verdad? Medía directamente la presión, que sería así la ρ G por H, claro, pero vos fíjate que la absoluta es la suma de la manométrica, de la atmosférica, más la ρ GH, sería la manométrica. ¿Está claro? Claro, ya. Bueno. Otro medidor de presión común es el barómetro de mercurio, que sirve para medir la presión atmosférica. Consiste en un tubo largo de vidrio cerrado por un extremo, que se llena de mercurio y luego se invierte sobre un plato con mercurio. Tenemos acá el barómetro de mercurio. ¿Sí? Tenemos el tubo que se ha llenado y se lo ha invertido sobre esta cuba que también contiene mercurio. El espacio arriba de la columna solo contiene vapor de mercurio cuya presión es insignificante, yo recién les decía. Así que la presión P0 arriba de la columna es casi cero, está indicado ahí. Entonces, ¿qué tengo acá en el nivel? A este nivel voy a tener la presión atmosférica en un lado, que sería la presión sobre la cuba, sobre el mercurio de la cuba, es igual a P, y es igual a 0, que sería la presión de esta columna, más ρ G por H. Sería solamente la presión debida a la columna de mercurio. ¿Por qué? Porque la presión del vapor de mercurio, el vapor de mercurio en general no ejerce presión porque es muy bajo el valor de la presión. Las presiones a menudo se describen en términos de la altura de la columna de mercurio correspondiente, por ejemplo, pulgadas de mercurio, milímetros de mercurio. Una presión de 1 milímetro de mercurio se llama un torr, en honor a Torricelli, que ha sido el inventor de este barómetro de mercurio. Sin embargo, estas unidades van a depender de la densidad del mercurio, que está variando permanentemente con la temperatura. Y el valor de G, que también varía con el lugar. Por eso se prefiere utilizar Pascal como unidad de presión. Pero es interesante mencionar la existencia de este barómetro de mercurio.
¿Alguna preguntita? Preguntaron en el chat, profe, ¿a qué era igual la presión absoluta? Ah, perdón. Ah, ya le han contestado. Presión manométrica, pero gracias. Muchas gracias. Profe, Sí, ¿la presión varía respecto a la temperatura? sí, claro que sí, la presión atmosférica. Acordate que hemos mencionado que la presión atmosférica varía con las condiciones meteorológicas. Eso lo hemos mencionado cuando hemos hablado de presión. Bien, bien, gracias, profe. ¿Sí? Varía con el clima y varía con la altura también. Por eso hemos hablado de los aviones, hemos hablado de la profundidad. Hombres de Honor se llamaba la película de este señor de color que entró y que se quedó más tiempo en una determinada profundidad y tuvo problemas, ¿se acuerdan? Se descompuso. De la película, digo. Sí, sí. No sé si alguno la vio, pero me pareció genial Sí, la película profe, esa. Es increíble esa película. Muy buena peli. Muy buena película. Digna de verse. Bueno. Veamos ahora la parte de lo que se llama flotación y la ley de Arquímedes, ¿sí? También se conoce como empuje la flotación. La flotación es un fenómeno muy conocido. Un cuerpo sumergido en el agua parece pesar menos que en el aire. Si el cuerpo es menos denso que el fluido, flota. El cuerpo humano normalmente flota en el agua. Un globo lleno de helio flota en el aire. Entonces, ¿cómo podemos enunciar el principio de Arquímedes? Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Esa fuerza se llama flotación, pero también se llama empuje. ¿Sí? Porque dice que esa fuerza hacia arriba es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Ustedes conocen la historia, seguramente han escuchado la historia de Arquímedes, con un rey de la época con respecto a su corona, y que el rey quería saber qué pasaba si la corona era de oro puro o no. Había mandado a hacer una corona y... ¿Se acuerdan o no? Hay una caricatura de eso, profe. Hay una caricatura, nosotros tenemos un video, creo que está en video, pero bueno. Pero el que tenga ganas busque, google y se va a encontrar con el tema de la historia esta de Arquímedes, ¿sí? Cómo él descubrió esto. Entonces, para demostrar este principio, vamos a considerar una porción arbitraria de fluido que está en reposo, ¿sí? Vamos a considerar, fíjense, ahí está en la figura, el contorno irregular es la superficie que delimita una porción del fluido, ahí estamos con línea de trazos, y las flechas representan la fuerza que el fluido circundante ejerce sobre esa superficie de frontera. ¿Sí? Todo el fluido está en equilibrio, así que la suma de todas las componentes y de la fuerza sobre esta porción del fluido es 0. Por lo tanto, la suma de todas las componentes y de la fuerza de superficie debe ser una fuerza hacia arriba. Ahí acá tengo unos problemas con la letra I, ya la voy a poner porque la letra I la he puesto, he utilizado la cursiva para identificarla del I en la escritura. Ya la voy a cambiar. La suma entonces de todas las fuerzas en la dirección vertical, en la dirección I, debe ser una fuerza hacia arriba de igual magnitud que el peso mg del fluido dentro de la superficie. Además, la suma de los momentos de torsión sobre la porción del fluido debe ser 0. Así que la línea de acción porque esto está en equilibrio, entonces la línea de acción de la componente I resultante
de las fuerzas en la superficie debe pasar por el centro de gravedad. Está indicado ahí el centro de gravedad de esta porción del fluido. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a retirar el fluido dentro de la superficie y lo sustituimos por un cuerpo sólido, que es lo que está acá, que tiene un tamaño idéntico a la porción del fluido, y la presión en cada punto es exactamente la misma que antes, y y de esta manera, que la fuerza total hacia arriba ejercida por el fluido sobre el cuerpo también es la misma. Fíjense que están todas las fuerzas, las componentes, las diferenciales de las componentes perpendiculares de la fuerza, ahí está indicado una fuerza B, y acá está indicado el peso del fluido, del peso del cuerpo. Entonces, la presión en cada punto es exactamente la misma que antes, de manera que la fuerza total hacia arriba ejercida por el fluido sobre el cuerpo también es la misma. Igual que la magnitud del peso mg del fluido que ahora se desplazó para poder colocar el cuerpo. ¿Sí? Entonces, llamamos a esta fuerza hacia arriba la fuerza de flotación que actúa sobre este cuerpo sólido. La línea de acción de la fuerza de flotación pasa por el centro de gravedad del fluido desplazado. ¿Sí? Si un globo flota en equilibrio en el aire, su peso, incluido el gas en su interior, debe ser igual al del aire desplazado por el globo. Si un submarino sumergido está en equilibrio, su peso debe ser igual al del agua que desplaza. Un cuerpo cuya densidad media es menor que la de un líquido puede flotar parcialmente sumergido en la superficie superior libre del líquido. Cuanto mayor es la densidad del líquido, menor será la presión sumergida del cuerpo. Nosotros sabemos que si nadamos en agua de mar, flotamos más que si lo hacemos en agua dulce, porque el agua de mar tiene mayor densidad. Bueno. Entonces, cuando nosotros tengamos que trabajar con este tema, para resolver problemas, vamos a recordar que tenemos el peso del cuerpo sumergido y la fuerza de flotación o empuje, que es la fuerza que recibe el cuerpo del líquido circundante. Y va a depender, porque ese empuje, que es el peso del líquido desalojado, va a depender de la densidad del líquido. Entonces están en juego la densidad del cuerpo y la densidad del líquido. Entonces yo puedo tener un volumen sumergido completo del cuerpo, como puedo tener un volumen parcial del cuerpo sumergido. ¿Preguntas? Profe, ¿cómo quedaría entonces la ecuación para calcular el empuje el peso a partir del empuje? No necesitamos una ecuación, porque todo lo que hemos visto, ya de la física 1, Raúl, ¿me harías usted el pizarrón con los pelpones? Gracias. Entonces, el peso es el peso del cuerpo, porque nosotros sabemos que tenemos peso del cuerpo, que nosotros lo podemos calcular como masa por aceleración de la gravedad. ¿Sí? Y luego, un minutito. Gracias. ¿Se acuerdan? El peso del cuerpo, M por G. ¿Sí? La densidad es masa sobre volumen. Será la masa del cuerpo por el volumen del cuerpo. Entonces, acá podemos reemplazar por ρ, por B, por G. Perdón. Donde esto va a ser el volumen del cuerpo y la densidad también del cuerpo, del material del cuerpo. Así vamos a trabajar para el peso del cuerpo. Y nosotros sabemos que también tenemos la fuerza esta de flotación o empuje,
que es el peso del líquido desalojado. ¿Sí? Entonces, el peso del líquido desalojado va a ser ρ del líquido por el... Espera. Ρ del líquido por el volumen va a ser sumergido o desalojado. Esto es M por G. Porque yo puedo tener un recipiente con un fluido y puedo tener un cuerpo que está sumergido parcialmente o puedo tener un cuerpo que está sumergido completamente. ¿Entienden, chicos? Ese volumen sumergido también se lo podría ver como la variación del volumen desde un tiempo, desde un punto inicial, que no hay un objeto, y cuando se lo pone o no. Es que vos te van a decir la forma del cuerpo. Entonces vos, conociendo la forma del cuerpo, y te dicen que el cuerpo está mitad sumergido. Suponete que tengas un cubo. Entonces vos podés calcular el volumen, la mitad del volumen del cubo, ¿o no? Profe, Sí. ¿los cuerpos que nos den siempre van a ser cuerpos regulares, de formas En general, regulares? sí. En general se trabaja con cuerpos regulares. Bien, Profe, gracias. ¿podría mostrar la pizarra? La acabo de borrar. ¿Qué es lo que necesitaba de la pizarra? No, bueno, no importa, está bien. Entonces. No, decime, ¿qué es lo que querías? Lo escribo de vuelta. Eso es que el empuje era igual al peso del líquido sumergido. Perdón. Suponete que el cuerpo sea este. Entonces, el empuje es igual al peso del líquido desalojado. Entonces, el empuje va a ser igual a ρ del líquido por el volumen sumergido por G. Está, muchas gracias, profe. No hay problema. ¿Cómo sería volumen sumergido, profe? La parte del cuerpo que está sumergido. Si el cuerpo está totalmente sumergido, vas a tener un volumen del cuerpo sumergido, completo. Pero vos podés tener, vos has visto que en general los cuerpos flotan en los fluidos. Entonces vas a tener mitad del cuerpo sumergido o una parte del cuerpo sumergido. Bien. Bueno, ¿podemos seguir, chicos? Ya hay varias personas que se han bajado, no sé si es que estoy hablando muy rápido, vamos muy rápido, ¿cómo es el tema? ¿Están entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. De mi parte sí, profe. Sí, profe. Hay preguntas en el chat. Así es, profesora. Pero no sé, a ver, profe, ¿cómo es el líquido desplazado? Y bueno, cuando vos, como recién estaba el ejemplo, primero hemos tomado una porción de líquido y después hemos colocado un cuerpo que es exactamente igual, de la misma forma. Esto se ha puesto un cuerpo irregular, así lo ha puesto el libro, pero podría ser cualquier forma, puede ser un cuerpo regular, puede ser un cilindro, puede ser una varilla, y el peso del líquido desalojado, porque el empuje o flotación es una fuerza. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte de la hidrodinámica, ¿sí? O sea, vamos a ver los fluidos en movimiento. ¿Está claro? Vamos a estudiar los fluidos en movimiento, analizando preferentemente los líquidos. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad en el caso de los gases, la teoría cambia. Entonces vamos a trabajar con líquidos y con líquidos ideales. Ya vamos a ver ahora. Estudiaremos los fluidos, entonces analizamos preferentemente los líquidos. En general, el movimiento puede ser complejo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los rápidos de un río,
Sin embargo, algunas situaciones se pueden, estudiar o analizar usando modelos relativamente sencillos. Un líquido ideal, fíjense en las condiciones del líquido ideal que muchas veces se preguntan. Un líquido ideal es incompresible, es decir, que su densidad no cambia. No tienen fricción interna, o sea, son no viscosos. Ya después, hacia el final de la clase, vamos a ver la viscosidad. O sea, no hay roces entre las capas del fluido. O si hay roce, roce despreciable. La fricción interna en un líquido causa esfuerzos de corte cuando una capa del líquido se mueve con respecto a la otra. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un líquido fluye dentro de un tubo o alrededor de un obstáculo. O sea, bueno, después vamos a seguir con eso. En una primera aproximación vamos a despreciar las fuerzas de corte, que serían las fuerzas esas del fluido viscoso, con las fuerzas debidas a la gravedad y a la diferencia de presión. O sea que vamos a trabajar con líquidos ideales. Vamos a considerar que el flujo del líquido es estacionario o no estacionario. Veamos qué diferencia hay. Cuando la velocidad del líquido en un punto no varía con el tiempo, se dice que el movimiento es estacionario. Es decir, la velocidad de cada partícula de cada partícula en cualquier punto dado es siempre la misma. Y en cualquier otro punto, una partícula del fluido puede viajar con una velocidad diferente, pero cuando todas las partículas llegan a ese punto, tienen la misma velocidad. Eso se llama flujo estacionario. Cuando las velocidades son muy pequeñas, ocurre esto. A ver, voy a ver si hay un dibujito más abajo, si no... Acá estamos las líneas de corriente. O sea... Entonces hay una fuerza. Un minutito me des. Cuando las partículas, todas las partículas que llegan al punto A, lo hacen con la velocidad VA. Todas las partículas que llegan al punto B lo hacen con la velocidad BB. Y todas las que llegan al punto C con la velocidad BC. Si eso ocurre, el flujo es estacionario. Si eso no ocurre, el flujo es no estacionario. Entonces, todas las partículas del fluido que llegan a los puntos A lo hacen con la velocidad BA. Los que llegan al punto B lo hacen con la velocidad BB y los que llegan al punto C lo hacen con la velocidad BC. ¿Está claro? Esa condición es totalmente válida para el caso en que las velocidades sean bajas, ¿sí? Las velocidades del fluido sean bajas. En un flujo no estacionario, como en el caso de remolinos de agua, las velocidades son función del tiempo en cualquier punto dado, o sea, no ocurre esto. Y en el caso de un flujo turbulento, como en el caso de una catarata o de los rápidos en un río, las velocidades varían en forma errática, de un punto a otro, y también de un instante a otro. También el flujo de un líquido puede ser rotacional o irrotacional. Si un elemento de fluido en un punto dado no tiene velocidad angular respecto a ese dicho punto, el flujo es irrotacional. El estudio que haremos ahora, el movimiento de los líquidos, queda restringido a un líquido estacionario, incompresible, no viscoso e irrotacional. Eso sería el líquido ideal, ¿sí? O sea, fíjense, estacionario quiere decir que todas las partículas que lleguen a un determinado punto del flujo lo hacen con una velocidad, como este del esquemita que yo les he puesto acá. Todas las que lleguen a A van a ser con BA, todas las que lleguen a B con BB y todas las que lleguen a C con BC. Luego, incompresible, su densidad es la misma, no cambia la densidad.
no viscoso, quiere decir que las fuerzas de roce son despreciables, las fuerzas, perdón, de corte entre las distintas capas son despreciables, e irrotacional significa que no hay movimientos de rotación alrededor del punto. Esa sería la condición de fluidos con los cuales vamos a trabajar. Y eso ocurre para los líquidos ideales. El camino que sigue una partícula individual en un líquido se llama línea de corriente. Yo acá les he dibujado varias líneas de corriente, ¿sí? O sea, un líquido, esta sería una línea de corriente, esta sería otra línea de corriente, así y así sucesivamente. ¿Línea de flujo es lo mismo que línea de corriente? Espera, el camino que sigue una partícula individual en un líquido de movimiento se llama, línea de flujo. La línea de corriente en el flujo del líquido es una curva cuya tangente en cualquier punto tiene la dirección de la velocidad del líquido en ese punto. ¿Sí? Acá está. Las líneas de corriente. ¿Sí? O sea, las líneas de corriente se forman con las tangentes en cualquier punto. Por eso, en el flujo de un líquido, en la línea de corriente es el flujo de un líquido en una curva cuya tangente en cualquier punto tiene la dirección de la velocidad del líquido en ese punto. La velocidad v en ese punto dado del líquido estacionario es constante con el tiempo. ¿Sí? Si la distribución del flujo cambia con el tiempo, las líneas de corriente no coinciden con las líneas de flujo. Vamos a considerar solo dos situaciones de flujo en las cuales las líneas de flujo y las líneas de corriente son idénticas. O sea, vamos a considerar que son exactamente iguales. Ya te contesté la pregunta. Vamos a trabajar con líneas de corriente. Vamos a expresar líneas. Desde ahora en más vamos a hablar de líneas de corriente. Entonces hablamos en un caso de un flujo estacionario, las líneas de corriente no se entrecruzan unas con otras, ¿sí? Porque recordar el tema de la velocidad en cada punto. O sea, profe, si cuando dos ríos se cruzan, se juntan en un único punto, se juntan dos líneas de corriente, ¿o no? Claro, las líneas de corriente van paralelas unas con otras. En algunos casos se van a juntar y en otros casos se van a separar. Pero las líneas de corriente no se entrecruzan en el caso del flujo estacionario, que es el que nosotros estamos estudiando. ¿Sí? Acá tienen el dibujito del flujo, las líneas de corriente en el caso de un flujo estacionario. Sí, sí. Con las velocidades esas del fluido estacionario, no necesariamente tienen que ser iguales, simplemente tienen que ser velocidades bajas, ¿o no? La velocidad en A, todas las partículas que llegan al punto A, lo van a hacer con una velocidad que es la velocidad BA. Las que lleguen a B, lo hacen con velocidad BB. Y la de C, la hacen con BC. No sé si te contesto. Ahora, BA es distinto a BB y distinto a BC. Sí. O sea, solamente tienen que ser... Porque el flujo puede estar acelerado. El flujo se puede acelerar. ¿A otra pregunta? ¿Había alguien más? Sí, profe. ¿Nos podría dar un ejemplo en donde la línea de flujo sea distinta a la línea de corriente como para diferenciarlas mejor? ¿Querés que te diga una cosa? Es muy... La separación entre la línea de flujo y la línea de corriente es muy fina, porque en el caso de la línea de corriente, fíjense que está indicada como la tangente de las velocidades, de la velocidad del líquido en cada punto, ¿sí? Y podemos considerar para el caso de flujo estacionario que son iguales. Yo te voy a aclarar una cosa. Nosotros vamos a trabajar con flujos ideales. Quiere decir, con líquidos ideales, quiere decir que el flujo va a ser estacionario y no viscoso. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Hola? ¿Hola, me escuchan? Sí, se escucha. Ay, me ha salido un cartel. ¿Les ha salido a ustedes también un cartel? No. Porque yo tengo 2 horas. No tendría que cortarse. Ustedes avísenme en cualquier cosa que no entiendan. Así que, ¿quién era la persona, o que se corte, por favor, quién era la persona que ha preguntado? Así que no te aflijas la dirección, es dentro de
dinámica de fluidos, la separación es algo muy, muy fino. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Esto es porque se habla, en algunos textos se habla de la línea de flujo, por eso se lo he puesto. Pero en realidad, ustedes piensen en las líneas de corriente. Vamos a tomar una línea de corriente para todo lo que trabajemos ahora de la dinámica de fluido. Bueno. Ok, profe. Podemos dibujar una línea de corriente que pase por cualquier punto del líquido. Supongamos que el flujo es estacionario y tomemos un número finito de líneas de corriente. Esta región se llama tubo de flujo. Miren, acá tenemos las líneas de corriente con las direcciones de cada una de las partículas, y acá tenemos lo que se llama un tubo de flujo, ese tubo de flujo tiene una determinada área y contiene las líneas de corriente. Fíjense que acá las líneas de corriente están más separadas y acá están más juntas. Ya después vamos a ver qué significa eso. Los límites de este tubo están formados por líneas de corriente y siempre son paralelas a la velocidad de las partículas del líquido. Por lo tanto, el líquido no puede cruzar el borde de un tubo de flujo y el tubo se comporta en cierta manera como si fuese una tubería que tuviese la misma forma. El fluido que entra por un extremo debe salir por el otro, ¿sí? Porque se supone que no hay ingreso por ningún punto del tubo de fluido. Ahora vamos a ver qué significa tubo de flujo. ¿Qué significa este hecho de que todo lo que entra por este punto sale por este punto? Eso significa de que la masa permanece constante dentro de ese tubo de flujo. Entonces, la ecuación de continuidad es una de las expresiones más importantes que vamos a ver dentro de la hidrodinámica. Vamos a considerar un tubo de flujo angosto, como el que tenemos acá. ¿Sí? La velocidad del flujo en el interior del mismo, aunque es tangente a las líneas de corriente en cualquier punto, puede ser diferente, puede tener diferente módulo en diferentes puntos, que era lo que yo les decía. ¿Se acuerdan? Podemos tener diferentes velocidades, ¿se acuerdan? Y sea V1 la rapidez de las partículas del líquido en este punto P. Y sea V2 en el punto Q. Y A1 y A2 son las áreas. A1 y A2 son las áreas transversales del tubo de flujo en el punto P y en el punto Q respectivamente. Fíjense que en un determinado intervalo de tiempo, un elemento que va a ser un intervalo de tiempo diferencial, dt, un elemento del líquido recorre V por dt. En este caso, como es V1 la rapidez, será V1 por dt. Mientras que en este caso será V2 por dt. Por lo tanto, la diferencial de masa en el punto 1 y la diferencial de masa en el punto 2 tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, la diferencial de masa que cruza A1 sería ρ1 por A1 por B1 por dt. Mientras que la que cruza en el A2 sería dm igual a ρ2 por A2 por B2 por dt. Pero como las densidades son iguales, porque hablamos de líquidos que son ideales, que son incompresibles, entonces las densidades en P y en Q van a ser lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a enunciar esto? En un flujo estable, quiere decir que no hay ni fuentes ni sumideros, donde el flujo fuese creado o destruido dentro de ese tubo de flujo, y además el líquido no puede cruzar las paredes del tubo, porque el líquido se está trasladando directamente siguiendo la línea de corriente. Entonces, la masa que cruza cada sección del tubo por unidad de tiempo debe ser la misma. En otras palabras,
la masa permanece constante, o sea que dm1 va a ser igual a dm2. La diferencial de masa que cruza a 1 es igual a la diferencial de masa que cruza a 2. Si reemplazamos, dm1 sería ρ1 por a1 por b1 por dt, igual a ρ2 por a2 por b2 por dt. Los dt se pueden dividir por dt, que es un intervalo finito, aunque corto de tiempo, y nos queda que ρ1 por a1 por b1 es igual a ρ2 por a2 por b2, que son las rapideces. Recuerden que b1 y b2 son las rapideces. Y esta ecuación expresa la ley de conservación de la masa en la dinámica de los fluidos. Y si el flujo es incompresible, como hemos supuesto, ρ es constante, hemos dicho que hablábamos de líquidos ideales, ρ1 es igual a ρ2, entonces se simplifican y nos queda que A1 por B1 es igual a A2 por B2. Sería que A por B es constante. Quiere decir que el área del tubo de flujo en esta sección por la rapidez es igual al área del tubo de flujo en esta sección por la rapidez que tiene en esa sección. Profe, ahí no está sellado el tubo, ¿verdad? No es como que esas áreas están sellando esa sección. No están sellando, o sea, se distinguen esas dos áreas nada más para ubicar lugares dentro del tubo de flujo. Para poder ubicar el área nada más, no está sellando nada. El flujo debería haber continuado acá. Permitime un poquito, voy a hacer... Claro, porque si lo estuvieran sellando el flujo no estaría en reposo, no estaría en movimiento. No estaría en movimiento el fluido. ¿Dónde está la...? Ah, acá ya tengo el felpón. Esto sería así. No queda igual hecho por mí acá, pero bueno, ustedes disculpen, ¿no? Yo cuando lo doy al tema en el anfiteatro, hago esto. Así. Así. ¿Está claro? Ahora sí, profe. Bueno. Profe. ¿Qué es el producto? Sí. Disculpe, ¿podría explicar de dónde sale la ecuación? De la diferencial de masa igual a ρ1 por A1 por B1 por dt. Y eso sale el flujo que pasa por esto sería una distancia, ¿sí? No puedo poner de X ni de Y, pero sería una distancia que recorre el flujo. O sea, el flujo sería la altura de esa capita que se distingue. Entonces, entonces fíjate, es V1 por dt, V1 por dt, y eso es lo que recorre acá en este sector. Claro. Y V2 por d, como se mantiene constante la masa, acá no hay ni fuente ni sumidero, no hay una manguera que esté agregando fluido, ni hay pérdida, ni hay agujerito en el tubo. ¿Está claro? Entonces, sí. Lo que pasa por acá, pasa por acá. Entonces, la masa, recuerda que la masa es densidad sobre volumen. ¿Te acordás o no? Sí. Entonces, fíjate ahí te queda, la diferencial de masa te queda la densidad por A por B1 por dt. Ese volumen está puesto, el área por la distancia que recorre. O sea que el volumen es el área A, el área A de esta sección, por esa altura, que sería una distancia que recorre. Claro, claro. Entonces eso te lleva a ρ por B1, el B1 dt sería la distancia, ρ1 claro. Por A. No sé si me está siguiendo. Sí. Entonces gracias, sigamos acá. El producto de A por B se denomina rapidez de flujo o razón de flujo de volumen.
y es dB sobre dt. O sea, cómo va cambiando el volumen en el tiempo. O sea, yo puedo medir, o sea, primero nos tiene que quedar claro que la ecuación de continuidad es A por B igual a constante. O sea, yo a eso la puedo aplicar en cualquier lugar de ese tubo de flujo, ¿sí? Que va cambiando el valor de la sección, porque se ve que el tubo de flujo tiene diferente sección acá y acá. Fíjense, este tubo de flujo acá es más gordo y acá menos gordo. Entonces, fíjense ustedes que si el producto de A por B es constante, quiere decir que yo puedo poner A1 por B1 igual a A2 por B2. Quiere decir que a mayor sección, menor rapidez. A menor sección, mayor rapidez. Quiere decir que si se disminuye la sección del tubo de flujo, yo voy a tener el flujo más rápido, va a tener mayor rapidez. Pero otra manera de determinar la rapidez de flujo, ¿sí? O caudal, también se llama caudal. Profe, esa igualdad de la que habla sería lo que pasa, digamos, cuando estamos regando y apretamos un poquito la manguera y sale más rápido el agua. Hay que tener un poco de cuidado con eso, que tiene que ser el mismo fluido, ¿no? Tiene que ser el mismo fluido porque muchas veces se malinterpreta eso. ¿Está claro? ¿Cómo va cambiando el volumen en el tiempo? Es exactamente lo mismo, A por B o dB sobre dt. También se llama caudal. ¿Sí? Las ecuaciones anteriores entonces indican que la razón del flujo de volumen tiene el mismo valor en todos los puntos del tubo de flujo. Si la sección de un tubo disminuye, la rapidez aumenta y viceversa. ¿Está claro? Bueno, hasta ahora, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Bien? Bueno, sigamos nomás. Vamos a ver la ecuación de Bernoulli. Entonces, ya hemos entrado, hemos hablado de qué. Hemos hablado de líquidos ideales, hemos hablado que era flujo estacionario, no viscoso y rotacional. Hemos hablado también de que la densidad permanece constante, o sea que es incompresible. Ahora vamos a entrar a la ecuación de Bernoulli. Es una ecuación muy útil, ¿sí? Pero yo quiero que presten mucha atención, porque fíjense que esta relación que es fundamental dentro de la mecánica de los fluidos, yo acá tengo una cañería, ¿sí? Donde hay la cañería está a diferente altura, y tiene diferente sección. Entonces fíjense en esto. Dice, se puede deducir a partir del teorema trabajo-energía cinética. O sea, el teorema trabajo-energía cinética que yo les comentaba, que es fundamental dentro de la física 1. Para ellos, consideremos que el flujo del líquido es no viscoso, es estacionario e incompresible a lo largo del tubo de flujo o un conducto. De vuelta estamos con líquidos ideales. La cañería es horizontal y tiene una sección uniforme A1, acá, en la parte izquierda, y una altura I1 respecto de un nivel de referencia. Ahí está la línea horizontal. Ahora, a la derecha hay una sección A2, que también es horizontal, pero con una altura I2 respecto de del mismo nivel de referencia. O sea que el flujo que pasa por A1 tiene una altura I1. El flujo que pasa por A2 está a una altura I2 respecto del nivel de referencia.
Las fuerzas que realizan trabajo sobre el sistema, por supuesto que estamos despreciando las fuerzas viscosas, son las fuerzas de la presión. P1 a 1 y P2 a 2. Fíjense un poquito. Y por supuesto el peso también, ¿no? Fíjense, acá hay un flujo que viene empujando la porción que nosotros estamos analizando, que está moviéndose con una rapidez V1. O sea que acá hay P1 por A1, tendría que ser P minúsculo acá, P1 por A1 que viene empujando esta sección de fluido. Mientras que acá voy a tener P2 por A2, la presión del fluido que está adelante, que también está ejerciendo presión. Entonces, acá hay este fluido ha recorrido una cantidad delta de una distancia delta de x1 entre L y L, entre 1 y 1', y acá recorre entre 2 y 2' delta de x2. Veamos un poquitito la demostración. A medida que el líquido se mueve por la tubería, el efecto neto es de elevar una cantidad de líquido representada por el área oscura a la izquierda de la figura, sería esta, ¿sí? Esa área oscura, entre 1 y 1' hacia 2, 2'. La cantidad de líquido entre ambas zonas no varía por el flujo del mismo, con el flujo del mismo, ¿sí? Entonces, si yo digo que el trabajo neto es igual a cambio de energía cinética, yo voy a tener el trabajo de la fuerza F1, que sería la que está acá hacia la izquierda, más el trabajo de la fuerza F2, que sería la que está a la derecha, más el trabajo del peso, ¿sí? ¿Cómo sería el trabajo de la fuerza F1? Sería, perdón, de la fuerza F2, sería esta, P2 por A2, que está acá, P2 por A2, por lo que recorre, o sea, es la fuerza por el desplazamiento, por delta de x2. Sería negativo, porque está en contra de la dirección en la cual se está moviendo el fluido. Más P1 por A1 por delta de x1, menos M por G por I2 menos I1, que sería lo relacionado con el cambio de altura. Hemos dicho que hay un cambio de altura, por eso el peso está influyendo, ¿sí? Y es la misma masa, o sea que no cambia. Ahora bien, A1 por delta de X1 es la delta de B1, que sería el cambio del volumen. Y A2 por delta de X2 sería delta de B2 del volumen en los dos sectores. Y la masa es ρ por delta B. Entonces al trabajo lo podemos escribir de esta manera, ¿sí? P1 por M sobre ρ menos P2 por M sobre ρ, que sería A2 por delta de X2 y A1 por delta de X1, estamos reemplazando por la presión, menos M por G por I2 menos I1. Y esto es igual al cambio de energía cinética, 1/2 de M por V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado. Si dividimos todo por la masa y multiplicamos por la densidad, nos va a quedar. Acá se simplifica la densidad y acá nos aparece. Y dividido por la masa. Entonces nos quedaría P1 por 1/2 de ρ por V1 al cuadrado, más ρ por G por I1 va a ser igual a P2 más 1/2 de ρ por V2 al cuadrado, más ρ por G por I2. Entonces, en los puntos 1 y 2 se refieren a dos puntos cualquiera de la tubería. Podemos generalizar esto y nos queda que P más 1/2 de ρ por V2 por V al cuadrado más ρ por G por I es igual, y es constante. Fíjense de vuelta acá. Nosotros tenemos una cañería de esta manera. ¿Sí? Esta sería la sección 1, con una rapidez V1. Y acá tenemos la sección 2, con una rapidez V2.
a lo largo de una, esto se puede tomar a lo largo de una línea de corriente. Marqué una línea de corriente. Una que está en 1, acá está en 1 y acá está en 2, son 2 puntos. Entonces, en cada uno de esos puntos puedo expresar la ecuación de Bernoulli, que es lo que dice. Que Rho1, perdón. Acá está expresado. Que P1, que sería la presión más 1/2 de Rho por V1 al cuadrado, más Rho por G por I1, lo vamos a sacar es contable. Eso es lo que dice Bernoulli. Entonces, eso es válido en diferentes puntos de la línea de corriente. Fíjense, la presión. Esta sería la presión, acá está expresado, es la ecuación de Bernoulli para un flujo estacionario no viscoso e incompresible. La ecuación de Bernoulli se aplica estrictamente solo a un flujo de un fluido estacionario, ya que las cantidades que intervienen están involucradas a lo largo de una línea de corriente. Si el flujo es viscoso, sobre el fluido actúan fuerzas de fricción, de tal manera que parte del trabajo realizado aparece ahora en forma de calor en el líquido. No lo vamos a considerar. La ecuación de Bernoulli puede usarse para determinar las velocidades de un líquido a partir de las medidas de presión, por ejemplo, el medidor de Venturi o tubo de Pitot. Chicos, la presión, que seguramente es la ejercida por el líquido circundante. Esto es, esto es energía cinética por unidad de volumen. Y esto es Rho-G por I, es energía potencial también por unidad de volumen. ¿Sí? Entonces tenemos, es una conservación de la energía a lo largo de ese tubo, de esa línea de corriente. O sea, tengo la presión que es ejercida por el líquido circundante. Tengo la energía cinética por unidad de volumen y la energía potencial por unidad de volumen. ¿Sí? Van a ir cambiando a lo largo de cada punto de la línea de corriente. La presión también va a cambiar porque el líquido circundante también está ejerciendo presión. Es la presión del líquido que viene por detrás y la presión del líquido que viene por delante. Pregunta, ahora escucho. ¿Cómo se llamaba un medio de Rho por velocidad al cuadrado, profe? Un medio de Rho por V cuadrado es energía cinética por unidad de volumen, porque la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si vos la dividís por el volumen, te queda densidad. Masa sobre velocidad, masa sobre volumen es densidad. Bien, gracias. La ecuación de Bernoulli puede usarse para determinar las velocidades de un líquido a partir de las medidas de presión. Por ejemplo, Bueno, acá hay unos ejemplitos. La fuerza sesional dinámica, ¿sí? ¿Me están escuchando, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. La fuerza ascensional dinámica es la fuerza que actúa sobre un cuerpo, tal, por ejemplo, como el ala de un avión o el rotor de un helicóptero, a causa del movimiento, acá hay un problemita de tipeo, a través del fluido, a causa de su movimiento a través del fluido. Vamos a borrar ya. Bien. La fuerza ascensional estática es la fuerza del empuje que actúa sobre un objeto, que es la que ya hemos visto, el empuje, que sería la de flotación, ya sea un globo, sea un témpano de hielo, que es válida la ecuación, el principio de Arquímedes. Ahora bien, vamos a suponer que el aire, o sea que el fluido, se está moviendo respecto al ala, y vamos a suponer que se está moviendo de izquierda a derecha. Ese flujo de fluido que se está moviendo de izquierda a derecha, fíjense, están indicadas las líneas de corriente, por encima del ala, las líneas de flujo están muy concentradas, están más concentradas que por debajo. Por debajo están más separadas, ¿sí?
Entonces, ¿qué quiere decir que las líneas de flujo estén más juntas? Eso quiere decir que la velocidad, o en este caso la rapidez, que estamos hablando de la rapidez, es mayor. Entonces, la rapidez es mayor en la superior que en la inferior. La velocidad arriba es mayor que la velocidad abajo. De acuerdo a la ecuación de Bernoulli, si despreciamos la diferencia de altura, resulta que la presión arriba es menor que la presión abajo. ¿Sí? ¿Alguna preguntita al respecto? Yo tengo una cosa para decirles acá, para comentarles. Si me dejan que haga un esquemita. En el caso de un tubo, sí. Cuando el fluido corre en la parte más angosta, sería más rápido pero menor presión. Bien. Te estás apurando. Ahí ustedes han visto que la presión ahí está dependiendo también de la diferencia de altura. Pero ¿qué pasa si yo tengo una cañería de esta manera, de esta forma? Miren, así. No sé si no se ve muy bien la de arriba. Esperen, voy a dibujarla de vuelta. Bien. Vamos a considerar unas líneas de corriente acá. Vamos a separar mucho acá y acá. Vamos a poner unas cuantitas nomás. Así serían las líneas de corriente, ¿sí? Acá yo tengo un área A1 y acá te voy a tener un área A2 más chiquita. Y el flujo está circulando, perdón, el fluido está circulando en este sentido, ¿sí? Acá en A1 yo tengo una rapidez V1 y acá yo tengo una rapidez V2. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora bien, ¿por qué se acelera el fluido? Porque yo acá tengo más V2, acá V2 es mayor que V1. ¿No es cierto? ¿Quién lo acelera? ¿El área? No. Yo acá tengo, ojo que yo acá tengo P1 por A1 y acá tengo P2 por A2. La fuerza del líquido circundante. La fuerza del líquido circundante acá es mayor. Acá yo tengo mayor presión. Entonces, ¿qué hace? Hace que el líquido se acelere en esta dirección. Entonces, la presión del líquido circundante hace que... ¿Por qué el líquido circundante? Porque es el líquido que acá está empujando y acá también está empujando. Entonces, al haber mayor presión acá que acá, hay una diferencia de presión que acá P1 es mayor que P2. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, al ser P1 mayor que P2, el líquido se acelera en esa dirección. Lo he hecho en rojo para indicarles que el líquido se acelera. Es una forma de expresarlo. ¿Está claro? ¿Alguna Profe, pregunta entonces en el chat al respecto? ¿la presión no es constante? La presión no es constante. La presión no es constante. La presión del líquido circundante hace que se acelere. Y en ese caso la presión en el segundo tramo sería menor. La presión en el segundo tramo es menor. P1 es mayor que P2. Bien. Bueno. Chicos, Profe, sí, estoy... ¿Qué sería la fuerza F2? ¿Una fuerza generada externa o una fuerza que se genera? Yo no estoy diciendo F2. Acá no hay F2. No, acá en el primero, en el de la teoría, digo. ¿En el cuál, perdón? En el de la teoría, en el gráfico este de la teoría. Ah, perdón. ¿Cuál gráfico es? Perdón, volvamos acá.
El de la ecuación de Bernoulli, ese. Ah, perdón. Y bueno, acá es la fuerza también del líquido circundante. La presión esa P, esta que está acá, es la presión del líquido que está empujando por detrás. Ah, no es una presión externa, no una fuerza No es externa. nada, es externo. La presión externa, acá hay una diferencia, se debe a diferencia de altura. La I, o sea, es energía potencial por unidad de volumen. Listo. Bueno, miren chicos, vamos a ver rápidamente los líquidos viscosos y la ecuación de Poiseuille. No tengo mucho tiempo de hacer demostraciones, pero bueno, ustedes van a tener el texto para leerlo después, ¿sí? ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la fricción interna en un fluido. Las fuerzas viscosas se oponen al movimiento de una parte del fluido respecto a la otra. La viscosidad es la razón por la cual es difícil remar en un bote con aguas tranquilas, pero también es lo que hace que funcione el resmo. Un fluido viscoso tiende a adherirse a la superficie sólida en contacto con él, y hay una capa delgada del fluido sobre la superficie que está en reposo respecto a dicha superficie. Por ello, pueden adherirse partículas de polvo a las aspas de un ventilador, aunque esté girando rápidamente. Y por otro lado, no es fácil limpiar un auto con solo dirigir la manguera, van a necesitar un trapo para poder retirar el polvo, ¿sí? Porque es una película, eso es la idea de la viscosidad, una película de polvo adherida. Fíjense, acá tenemos una situación, tenemos dos placas de área A, con un fluido en el medio, son paralelas, entonces la capa de abajo va a permanecer en reposo, y a la capa de arriba se le aplica una fuerza. Estas capas están separadas a una distancia h, y fíjense cómo se van a ir moviendo las distintas capas del fluido. La capa de superior va a tener mayor velocidad, mientras que su velocidad va a ir disminuyendo hasta la capa que esté en contacto con la capa inferior, con la capa inferior esta que está, este plano inferior que está en reposo, también va a estar en reposo, ¿sí? El ejemplo más sencillo entonces del flujo viscoso es el movimiento del fluido líquido, por ejemplo, entre dos capas paralelas, como muestra la figura 4, la figura A. El fluido en contacto con cada superficie tiene la misma velocidad que la superficie, que es lo que yo les decía. El fluido en contacto con cada superficie tiene la misma velocidad, y la rapidez del flujo en las capas intermedias del fluido aumenta uniformemente de una superficie a otra. Así, las capas del fluido se deslizan suavemente unas sobre otras, decimos que el fluido es laminar. ¿Sí? En este caso podemos decir, si las capas se desplazan perfectamente una sobre otra, decimos que el fluido es laminar. El fluido experimenta una deformación constante en constante aumento, que es lo que está pasando acá. ¿Ve? Constante aumento. Se va deformando. Para mantener este movimiento deberíamos aplicar a la capa superior una fuerza cortante hacia la derecha, tangente a la misma. Sería el módulo de F, y una fuerza de igual módulo hacia la izquierda en la placa inferior para mantenerla fija, que sería la situación. Si yo quiero mantenerla fija, entonces la tengo que aplicar una fuerza y arriba le aplico otra fuerza. Entonces se va deformando, como está indicado acá. Exactamente como está indicado acá. Profe, un líquido es laminar únicamente en situaciones teóricas, ¿o no? Puede ser turbulento. Por ejemplo, el humo del cigarrillo va teniendo una forma rara a medida que se va desplazando, entonces turbulento. Y el de las tuberías es laminar, ¿no? Cuando el agua va por tuberías. En general, si la velocidad es baja, es laminar. Y después está el tema también, hay que tener mucho cuidado. Ustedes saben que la sangre que circula debería ser laminar,
pero si se forman capas de colesterol dentro de todas las, perdón, el flujo debería ser laminar dentro de las venas y arterias, pero si se forman colesterol en las capas de las venas, entonces el flujo se vuelve turbulento y eso lo que hace, que permite detectar que cuando hay la presencia de colesterol. Bueno, ya no me acuerdo dónde íbamos. Entonces, si yo aplico una fuerza que es paralela a la capa esta A, voy a tener un esfuerzo de corte, porque F aplicado sobre la cara esta A va a generar un esfuerzo de corte, ¿sí? Por eso se habla de una fuerza cortante. A es el área de la placa y el esfuerzo de corte sería F sobre A, ¿sí? Miren chicos, acá hay una pequeña demostración que la vamos a pasar medio rápido. Recordemos que definimos para un sólido la demostración por corte como A sobre H, la cual es proporcional al esfuerzo. En este caso, ¿qué sería A? A sería la H es la altura, y A sería cuánto se deforma, ¿sí? Porque la capa superior se está deformando. Entonces se mueve respecto a la inferior una distancia A. H hemos dicho que es la altura, ¿sí? Entonces, A sobre H sería la deformación por corte. En un fluido, la deformación por corte aumenta continuamente y sin límites mientras se aplica el esfuerzo. Entonces, el esfuerzo no depende de la deformación por corte, sino de la rapidez en cómo va cambiando. Entonces, la razón del cambio de deformación se llama razón de deformación y es igual a la razón del cambio de A dividida por H. Es decir, la razón de deformación sería V, que sería la velocidad, o la rapidez, mejor dicho, porque estamos hablando de rapidez, no hablamos de velocidad, porque ya tiene dirección y sentido, o sea, esa es la rapidez, dividida en H, que era la altura entre ambas capas. Entonces, ¿cómo definimos la viscosidad del fluido, que está denotada con la letra griega eta? Como la relación entre el esfuerzo de corte y la razón de deformación. Entonces, eta sería F sobre A sobre B sobre H. Entonces, F es eta, que es el módulo de viscosidad o la viscosidad del fluido, por A por B sobre H. Eta disminuye con el aumento de la temperatura de los líquidos, que sería la viscosidad directamente, el coeficiente de viscosidad muchas veces. Entonces, el objetivo importante es la fabricación, por ejemplo, de aceites para lubricar motores de vehículos y quieren reducir la variación de viscosidad con la temperatura en lo más posible, lo más que se pueda. En los gases, eta aumenta con el aumento de la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la viscosidad. ¿Cuál es la unidad de viscosidad? Es Newton segundo por metro cuadrado. Sería Pascal, porque Newton por metro cuadrado es Pascal por segundo. En el CGS se utiliza el Poise, ¿sí? El Poise es Dina segundo por centímetro cuadrado. Ustedes van a encontrar tablas con Poise y Centipoise como valores. Cuando hablamos de fluido newtoniano, cuando la viscosidad es independiente de la rapidez del fluido, y por lo tanto F es directamente proporcional a V, a la rapidez. Los fluidos no newtonianos son aquellos como las suspensiones o las dispersiones. Un ejemplo es la sangre. La sangre es suspensión de corpúsculos en un líquido, donde a medida que aumenta la razón de deformación, los corpúsculos se deforman y adquieren una dirección preferencial para facilitar el flujo, haciendo que eta disminuya, o sea que haciendo que disminuya la viscosidad. Recuerden que la razón de deformación era la rapidez sobre, vendría a ser el diámetro de ese conducto. El perfil de rapidez del flujo laminal de un líquido viscoso en un tubo cilíndrico
se muestra en esta figurita. Lo voy a dibujar porque estamos muy separados, pero un momentito. Entonces, fíjense ahí cómo está indicada P1 y P2, P1 más grande que P2, le han hecho una flechita, pero en realidad no está bueno poner, no tendría que decir, hay que tener cuidado cuando uno pone la flecha, porque cuando uno pone la flecha se cree que la presión es una magnitud vectorial. Así que eso es un esquema para que uno entienda nada más. O sea que la presión P1, y acá tengo presión P2, donde P1 es mayor que P2. Entonces, fíjense cómo están indicados cómo la velocidad va disminuyendo a medida que nos acercamos tenemos la velocidad del fluido, la rapidez del fluido, y esta sería la cara del conducto, y esta es la longitud. Entonces, la rapidez es máxima a lo largo del eje y cero en las paredes. O sea que yo tengo rapidez máxima acá, y acá si yo tendría que hacer más flechitas para indicar que es cero en las paredes de ese conducto. Que en realidad es un tubo cilíndrico, largo, y la rapidez máxima entonces en el eje I0 igual a 0, y el movimiento es como de muchos tubos concéntricos, que es lo que está graficado acá, miren. ¿Sí? Es como de muchos tubos concéntricos, es una forma de interpretarlo. Lo interesante de esto es que ustedes sepan que la rapidez máxima en el centro y disminuye en los extremos. 0 en contacto con el tubo. Eso puede ser en el caso de la manguera, ¿no? También en la manguera es una tubería cilíndrica. Entonces, si aplicamos la definición del coeficiente de viscosidad a un elemento del flujo cilíndrico, podemos deducir esta ecuación, que es que la rapidez, la rapidez del flujo a una distancia r del eje, porque recuerden, acá voy a poner mío. Este sería el tubo, ¿sí? Que va a tener un radio. Y ese radio, puedo hablar de una distancia respecto del central. Entonces, fíjense, del eje de un tubo de radio R es tanto, a una distancia R sub I del eje del tubo de radio R. Entonces tengo la diferencia de presiones, P1 menos P2, sobre 4 eta por L, donde L es la longitud. Y acá tenemos la diferencia de radio. Donde P1 y P2 son las presiones en los extremos del tubo en L. Para calcular la razón de flujo total o el caudal, en realidad encontramos la ecuación, ahí directamente a partir de esa expresión encontramos la ecuación de Poiseuille. La ecuación de Poiseuille es la razón del flujo, dB sobre dt. Recuerden el caudal. El caudal nos daría pi sobre 8, r a la cuarta sobre eta por la diferencia de presión sobre la longitud. Esa es la ecuación de Poiseuille. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si duplicamos R, o sea que si R se duplica, que es el radio del tubo, de la cañería, la razón de flujo, o sea el caudal, aumenta en un factor de 16. Y esto es importante para el diseño de las cañerías de agua, de las agujas hipodérmicas, y el diámetro de la aguja es mucho más importante que la presión del dedo para determinar el caudal en la aguja. O sea, duplicar el diámetro en la aguja tiene el mismo efecto que aumentar 16 veces la fuerza esa del pulgar que uno ejerce. ¿Sí? Bueno, ahí tienen un poquitito para leer, pero ya para ir terminando, me gustaría que veamos la ley de Stokes. ¿Sí? Una relación útil es el flujo de fluidos viscosos, es la expresión, la intensidad de la fuerza viscosa que se ejerce sobre una esfera que tiene radio R, ¿sí?
la que se mueve con rapidez V a través de un fluido de viscosidad eta, ¿sí? Solamente en esta expresión, que es de naturaleza empírica y que da origen a la ley de Stokes, se habla de flujo laminar, ¿sí? No se habla de flujo turbulento. Que al final ustedes pueden leer un poquitito de flujo turbulento, pero esta expresión que es válida para flujo laminar es 6pi por eta por R por B. Eta es la viscosidad del fluido, R es el radio de esa esfera y B la rapidez. O sea que esto, por ejemplo, puede servir para aplicar, por ejemplo, a una gota una gota de agua, por ejemplo, que está cayendo, se podría aplicar y se considera que el flujo es laminar, por ejemplo, en el aire. ¿Sí? Profe, y para flujos turbulentos sería, por ejemplo, para el agua de lluvia, porque digamos que con velocidad constante de cierta ustedes altura, acá van a ver qué pasa con flujo turbulento, es muy poquitito. Es muy interesante leerlo de flujo turbulento y de charlar un poco de flujo turbulento. Yo no sé si algunos tienen clase, por eso estoy medio apurada, pero en el caso de flujo turbulento es muy, muy importante las aplicaciones. Por ejemplo, en el caso del tenis, se aplica los distintos golpes de slide, de top spin, es lo que genera, y también para las pelotas de golf, cuando se hacen los golpes, por qué la pelota de golf tiene los hoyuelos, todo eso ustedes lo pueden buscar, y eso está aplicado al tema de la turbulencia, porque nosotros, por ejemplo, Bernoulli y Poisson no lo podemos aplicar, tampoco Stokes podemos aplicar. Recuerde que Stokes es para una esfera, para flujo laminar, una esfera que se mueve por flujo laminar. Poisson es una tubería cilíndrica. Son expresiones empíricas que se obtienen para determinadas formas de tubería. Pero como la mayoría de las tuberías son cilíndricas, vale. ¿Está claro? Sí. Eso pueden leerlo, ese pedacito que queda para turbulencia, léanlo. En general nosotros no trabajamos por turbulencia, pero está bueno que sepan que es el número de Reynolds. Nada más. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? A ver el chat.